¿Qué tal? El día de hoy vamos a tratar el tema de las primitivas. En el video anterior platicamos un poco sobre cómo integrales y derivadas eran operaciones contrarias. Hoy vamos a trabajar sobre eso, de dónde provienen las funciones que están dentro de una integral, es decir, cuál es su primitiva. Retomando lo que vimos en la clase anterior, si yo tengo una función g de x y esta función la integro, ¿recuerdan ustedes? La integral vino de aplicar el límite cuando n tiende a infinito a la suma de Riemann. Esta sumatoria infinita se convertía en la integral que comentamos. El signo de integral es una S estirada y es una S porque viene de una sumatoria. Y el incremento se hacía infinitamente pequeño y ahora le llamábamos elemento diferencial. Noten aquí que el elemento diferencial, siendo aquí dx, hace referencia a la variable de la función. Bueno, pues esta integral lo que va a dar como resultado es una función g mayúscula x. A esta función g mayúscula x le voy a llamar la antiderivada o también la primitiva. Bueno, ¿por qué se llama antiderivada o primitiva? Antiderivada, porque ya habíamos comentado algo, las derivadas y las integrales son operaciones contrarias. Es decir, lo que voy a encontrar es la función primitiva. ¿De cuál función proviene el integrando que tengo aquí? El integrando es la función que está dentro de una integral. Empecemos con algo sencillo y que deben de acordarlo de memoria. Si yo quiero sacar la integral de coseno de x, debemos recordar qué función tengo que derivar para obtener como resultado coseno de x. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando yo derivo seno, la derivada es, derivamos su argumento de la función y lo multiplicamos por el coseno del mismo argumento que teníamos originalmente. Entonces, si yo tengo coseno de x, este de x puedo ponerlo al final, es una multiplicación, no importa mucho. Entonces lo que tengo aquí, coseno de x es el equivalente de d cuadro coseno de cuadro, por lo que la función de la que proviene debe ser seno de x. Por lo tanto, la integral de coseno de x es seno de x. O podemos decir también que seno de x es la primitiva del coseno de x. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. Si recuerdan ustedes, la derivada de una constante es igual a 0, porque las derivadas buscan la variación, y una constante siempre vale lo mismo, no tiene variación. Por eso la derivada de una constante es 0. Entonces, si yo derivo seno de x, si derivo seno de x más 3, y si derivo seno de x más 10, ¿qué voy a obtener? La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. La derivada de 3 es 0, y ya no se escribe. La derivada de seno de x es coseno de x. Y la derivada de 10 es 0, ya no se escribe. Si se fijan, la derivada en estos tres casos me da un resultado igual, coseno de x. Entonces, a la hora de calcular antiderivadas o primitivas, yo no puedo saber este coseno de x de dónde proviene exactamente, si proviene de seno de x, si proviene de seno de x más 3, si proviene de seno de x más 10, si proviene de seno de x más pi, etc. ¿Por qué? Porque si la primitiva tenía una constante, pues se pierde en el proceso de derivar. Por lo tanto, cuando yo calcule mis antiderivadas o mis primitivas, voy a agregar al final
más c, que significa que puede tener una constante. Incluso si esa constante es 0, como en este caso. No le estoy sumando nada a seno de x, la constante vale 0. Es por eso que también las antiderivadas y primitivas las conocemos como derivadas indefinidas, porque no podemos saber exactamente de cuál función provienen. Sin embargo, ese no saber de cuál función provienen, solamente la duda está en si tenían una constante y cuánto valía esa constante. En la clase pasada ya estuvimos haciendo una primitiva, pero definida. ¿Qué hicimos? Encontramos que si yo tenía la integral de x cuadrada de x con unos valores aquí, ahorita voy a poner unos valores diferentes a la vez pasada, pongamos de 2 a 3. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, tengo que encontrar la primitiva de x cuadrada y luego evaluar estos valores de 2 y 3. Bueno, ¿cómo encontramos la primitiva de x cuadrada? Si recuerdan, la derivada de cuadro a la n era bajo la n, escribo el cuadro, le resto 1 al exponente y lo multiplico por la derivada de la función que tenía aquí. ¿Ok? En este caso, si yo tengo x cúbica y le voy a sacar la derivada, ¿qué hacía? Bajo el 3, escribo la x, al exponente le resto 1 y lo multiplico por la derivada de mi x, que la derivada de x es 1, porque quedaba igual, 3x cuadrada. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer ahora si lo que quiero es calcular la antiderivada o la primitiva de x cuadrada? Bueno, pues si 3x cuadrada proviene de x cúbica, vamos a hacer el procedimiento contrario. Tengo aquí x cuadrada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, para derivar, te restaba 1 al exponente. Entonces ahora se lo voy a sumar. Luego, multiplicaba por el exponente que tenía originalmente. En este caso, el 3. ¿Y ese 3 de dónde salía? Bueno, era 1 más que el exponente que tenía la derivada. En este caso, que tengo un 2, dijimos que le sumo 1, n más 1. Entonces, si aquí estoy multiplicando por el exponente que tenía, lo contrario sería dividir. ¿Sí? Entonces, la primitiva de x cuadrada me va a quedar x. Le sumo 1 a este cuadrado, 2 más 1, 3, sobre 3. Noten aquí que el nuevo exponente va a ser igual que el nuevo denominador. Y como dijimos aquí arriba, si estoy calculando la integral indefinida, debo de ponerle más c. En el caso que vimos la clase pasada, no era indefinida. ¿Por qué no era indefinida? Porque tenía ya estos límites definidos. ¿Y cómo se aplicaban? Bueno, en lugar de poner la c, ponía yo una barra con los dos límites y luego hacía la sustitución. Primero se sustituye en lugar de la x el límite superior, que es 3, y a eso le restamos la sustitución del límite inferior, que en este caso es 2. Ya sabemos que en este caso el resultado se da en unidades cuadradas. Bueno, entonces las primitivas nos van a permitir calcular integrales indefinidas como estas de aquí, que vamos a terminar en más c, más una constante, pero también integrales definidas, donde tengo los límites y puedo sustituirlos al final y obtener el valor del área bajo la curva. Bueno,
Así como ahorita tuvimos que recordar las fórmulas de cálculo diferencial para encontrar las primitivas de coseno y de x cuadrada, podemos integrar un sinfín de funciones solo con acordarnos de dónde debe provenir si sabemos que ese integrando es el producto de una derivación. Por ejemplo, yo tengo la integral de dx sobre x, así sin límites, esta es una indefinida. Aquí puede parecer fácil hacer esto. Tengo una x abajo, si la subo le cambio el signo a su exponente y luego intento hacer la misma fórmula que hice aquí. El problema es que cuando yo le sume 1, acuérdense que la fórmula que habíamos dicho ahorita era x a la n más 1 sobre n más 1. Si la n vale menos 1 y le sumo 1, menos 1 más 1, 0, me daría x a la 0. Pero eso no sería el mayor problema. El mayor problema sería que abajo también menos 1 más 1 sería 0. Y ya sabemos que la división entre 0 es una indeterminación. Entonces, por ahí no la podemos resolver. Lo que tenemos que hacer es un poquito más de memoria y recordar si esta forma de x sobre x la vimos en el formulario de derivadas. ¿Ok? Y si nos acordamos, pues vemos que sí. Sabíamos que la derivada del logaritmo de una función era la derivada de esa función sobre la función original. Por lo que si el cuadro lo derivo yo sobre x, la derivada de x es 1 sobre la original, la x. Y este 1 sobre x es exactamente lo que tenemos aquí. Puedes decirme, no es igual porque tiene un dx, pero recuerda que ese dx no es parte del integrando. La integral lleva el signo de integral y también el diferencial. Lo mismo que vimos acá, el signo de integral y luego el diferencial. Y lo mismo que vimos acá, el signo de integral y después el diferencial. Por lo que esta integral podría reescribirla de esta manera. Teniendo aquí mi signo de integral, mi diferencial, y la función que llevo dentro es 1 sobre x. Por lo que su integral va a ser sencillamente el logaritmo natural de x. Y como no tiene los límites, es una integral indefinida, lleva al final más c. Bueno, entonces si te fijas es muy importante recordarse de las fórmulas de cálculo diferencial. Si no te las sabes de memoria, no hay problema, puedes tener afuera tu formulario. Realmente es muy importante esto porque, como te darás cuenta, ahorita estamos integrando, pero tuvimos que hacer un ejercicio de derivación para poder realizar la integral. Y eso va a ser muy importante cuando empecemos a ver la segunda unidad y hablemos de completar diferenciales. Vamos a hacer unos ejemplos más. Si tengo yo la integral de x quinta de x, ¿cuál sería la primitiva? Bueno, tomo la x, a este 5 le sumamos 1 y dividimos entre el mismo valor, más la constante de integración. Tomemos, por ejemplo, ahora la integral de secante cuadrada de x o el diferencial de x. Bueno, entonces este es el integrando, y aquí es donde llego el ejercicio de recordar si secante cuadrada de x es el resultado de una derivada. Y si recuerdan ustedes, la derivada de tangente de x es precisamente secante cuadrada de x. Por lo que la integral de secante cuadrada de x debe regresarme a tangente de x. Nuevamente, como aquí no tengo los límites, es una integral indefinida, por lo que debo agregar una constante de integración al final. Este tema es muy importante, porque de aquí partiremos a hacer todas las integrales, que es la parte más importante de nuestro curso. De hecho, el curso se llama Cálculo Integral. Claro que más adelante tendremos fórmulas, pero no todas las integrales pueden realizarse por fórmulas.
Así que es muy importante que desarrollemos esa intuición sobre de dónde pudo haber venido nuestro integrando. Si tienes alguna duda, ya sabes cómo contactarme. Y como siempre, muchas gracias.